la comprensión implica dificultad también, porque vemos que no es tan simple como pensamos. El, el destinatario es simplemente consciente del resultado cuando ya decodificado, ¿no? Pero no se da cuenta de los procesos complejos que implica el comprender. Ya, entonces por eso estamos viendo por partes. Entonces vamos a continuar, yo creo que ya hemos dado 2 minutitos más, entonces, un mito más entra, listo, ya. Entonces continuamos, ¿ya? Con, con el tema. Entonces vamos a pasar a las diapositivas. Ya, ya. Les decía que en realidad el tema es sobre la comprensión, pero hemos ido por partes, ¿no? Lo último que vimos fue esto de que cuando se habla de las palabras y significados, antes de entrar allá a la siguiente parte, que es el estudio de las palabras, en la práctica estaba en relación a las palabras y el significado, que los psicolingüistas hacen una afirmación que las palabras y el significado constituyen entidades relacionadas pero separadas, ¿no? Utilizan el término palabra para lo que en lingüística utilizamos el significante, ¿no? Sería el significante y el significado constituyen entidades relacionadas pero separadas. En el texto utiliza el término palabra para referirse en realidad al significante, ¿no? Entonces, les había mencionado que desde el punto de vista de Saussure, eh, son entidades inseparables, ¿no? No hay signos y no hay significado con el significante. Pero el punto de vista de la psicolingüística es que sí, son entidades relacionadas, pero se pueden separar, ¿no? Y para eso nos da 3 argumentos, ¿no? El primer argumento que vimos fue el de la traducción, que esto cuando traducimos nos damos cuenta que hay una palabra, digamos, de una lengua que su presencia, su existencia, no depende de su significado, ¿no? Como también hay algunos significados para los que no existe ninguna palabra. Entonces, esto se nota cuando algunos se van a especializar, digamos, en la traducción, porque llevan también traducción. Si estuvieran, dice, permanentemente ligados, habría un equivalente exacto en el otro idioma, ¿no? Pero no, pues si pone el ejemplo de la palabra thriller del inglés, que eso no se puede traducir con una sola palabra, ¿no? Sino que necesita explicarse, ¿no? Decir que es una historia o novela basada en el suspenso, ¿no? En español no tenemos una palabra equivalente, entonces eso siempre ocurre cuando queremos traducir, entonces por experiencia, ¿no? Una palabra, digamos, que no tiene un equivalente, ¿no? Entonces incluso pasa a veces que en el mismo idioma no hay alguna palabra que la reconozco la palabra, es decir, su forma, digamos, alguien dice el adagio, digamos, ¿no? El adagio, y yo reconozco que esa secuencia está en mi mente, pero no existe, no puedo ligar al significado, ¿no? Entonces la reconozco como palabra del español, pero si no conozco la música, o, entonces si alguien es músico sabe que es un ritmo lento, ¿no? Incluso pasa en el mismo idioma, ¿no? Que a veces no encuentro el significado, ¿no? Entonces también se ha visto en varias, veíamos un ejemplo de los colores, ¿no? De esa tribu de Nueva Guinea que solamente tienen 2 términos para el color, ¿no? Mola y mili, ¿no? Mola para los tonos brillantes y cálidos y mili para los oscuros, ¿no? Eso no quiere decir que los danis no vean los colores, ¿no? Sino que procesan otros matices, otras cosas, ¿no? Si los colores son calientes, fríos. También los esquimales tienen muchos nombres para la nieve, mientras que en el inglés, por ejemplo, en el español, solo tenemos en el alemán un término, ¿no? Que es nieve y listo, ¿no? Ese era un argumento, ¿no? Para decir que son entidades relacionadas pero separables. Otro era el segundo argumento, la proyección imperfecta, ¿no? Que
nos dice que una lengua puede tener varios significados para una palabra, ¿no? O sea, para una secuencia de sonidos puede haber varios significados y también puede haber varias palabras para un determinado significado, ¿no? Que es lo que llamamos la sinonimia, ¿no? Entonces, también hay, eh, no hay ahí una proyección exacta, biunívoca, ¿no? De la palabra y el significado. Entonces, en realidad, puede ser una sola palabra, por ejemplo, la palabra lima, les había puesto de ejemplo, puede ser fruta, puede ser de uñas, puede ser una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual a veces en la sinonimia, ¿no? Tenemos un significado, varias palabras, digamos, casa, hogar, vivienda, departamento, puede ser para un solo significado que significa donde uno vive, ¿no? Entonces aquí surgía los ejemplos de los chistes, ¿no? Que a veces eh, surge un chiste por el doble sentido que tiene, ¿no? Una palabra, entonces se alude a un significado de una palabra cuando en realidad se expresa otro, ¿no? Entonces, bueno, ese era. Y el tercer argumento, para repasar un poquito, era la elasticidad, que las palabras pueden tener un significado según el contexto lingüístico, al lado de qué están, ¿no? Por ejemplo, nos ponía el ejemplo de los adjetivos, ¿no? Que modifican, depende si alguien dice, por ejemplo, esa, esa historia rosa, digamos, historia rosa, ese rosa no se refiere al color, ¿no? Sino se refiere a una historia romántica, ¿no? Entonces, o si alguien dice carga horaria, tengo mi carga horaria ligera, o si yo les digo tengo mi carga horaria pesada, no me estoy refiriendo al peso, ¿no? En este caso. O si digo mirada dulce, pan dulce, eso depende al lado de qué esté, ¿no? Cuando digo pan dulce se refiere al sabor, pero si